Bien, en la clase pasada se les planteó el tema de un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es un diagrama como el que está en la pantalla, donde se pone el eje, en el eje de las X, se pone un flujo de tiempo. Entonces, T, tiempo. Entonces, esto es un periodo, que sería el segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo. Si los pagos son positivos, los ponemos hacia arriba. Si los pagos son negativos, van hacia abajo. O sea que el signo positivo o negativo indica si yo recibo y es positivo, si pago es negativo. Entonces, el ejemplo más simple es cuando yo tengo un pago futuro. Supongamos que en el periodo 2 hay 100 y en el 3 también hay 100. Y yo quiero encontrar un valor presente. ¿Cuánto es eso hoy al presente? Entonces, el procedimiento que seguimos es P, valor presente, va a ser igual al primer pago, que sería 100. Y entonces la notación, como se explicó, se pone lo que quiero lograr. En este caso, quiero encontrar un P, y lo que tengo es con respecto a P un valor futuro. O sea, que pongo un P dado F como la cantidad de tiempo que hay del punto 0 al 2 son 2 periodos. Eso lo explicamos en la clase que está grabada. 1 y 2. Pues aquí van 2 periodos y la tasa de interés. Entre pues un 10% o el valor que sea. En el segundo pago, pues se agrega el segundo pago. Vamos a poner aquí 150 para que no sea igual. 150. Ese segundo pago de 150. Y nuevamente, como quiero encontrar un valor presente, quiero llevar el periodo 4 al periodo 0, pues pongo nuevamente un P dado F. Y aquí en este caso, pues serían 1, 2, 3 y 4 periodos que hay desde el periodo que tengo el dinero hasta el periodo donde lo quiero llevar. Que sería aquí 4, la tasa de interés. Entonces, ese sería el primer paso. El primer paso es un problema que se plantea, generar un diagrama de flujo. El diagrama de flujo es esto. Entonces, el diagrama de flujo con los pagos y luego entonces generar una fórmula con la notación que estamos aprendiendo donde expreso esa situación. Esa parte es muy importante porque la segunda parte, cuando empecemos a trabajar con la computadora, pues sencillamente tenemos que hacer solo esa parte y el resto viene por la computadora. Pero si no sabemos plantear esa ecuación, entonces no vamos a poder entrarla en la computadora de manera adecuada. Entonces, luego que ya está aquí planteado, entonces sustituimos por la fórmula. Tenemos que el P dado F va a ser igual a 1 entre 1 más I a la N, siendo N el número que está aquí. O sea que en este caso tendría que mi P va a ser igual a los 100 por 1 más I a la 2. Ese es lo que está aquí. Más los 150 por 1 más I a la 4. Si I es igual a un 10%, pues sencillamente entonces todo se reduce a 1.1 al cuadrado más 150 por 1.1 a la 4. Eso sería el cálculo que hay que hacer de un problema cualquiera, llevando del futuro al presente. Si fuera contrario, si yo lo que tengo son valores que quisiera llevar al futuro, todo lo estoy repitiendo porque está en la grabación pasada. La pasada estaba toda esta parte. Si lo que llevar un valor futuro, pues tomaría cada pago para llevarlo al valor futuro. En este caso, los 200 se multiplicarían, como lo que quiero encontrar es un valor futuro, F, F guía arriba, y lo que tengo es un P,
un F dado P, ¿cuántos periodos hay de uno a otro? De aquí a allá hay 1, 2, 3 y 4. Aquí sería 4, supongamos que es el mismo 10%, más los 300 por nuevamente un F dado P, y en este caso la cantidad de periodos que hay desde el periodo 2 al 4, 1 y 2 son 2 periodos. Entonces aquí sustituye la fórmula, sería 200 por 1.10, porque 1 más I a la 4, más los 300 por 1 más I, como un 10% sería 1.10 elevado a la 2. Y aquí estaría planteado, habría que sencillamente operar para calcular esa parte. Esto es una especie de recordatorio de lo que estaba en el video que había que ver de la semana anterior. Hay que ver los videos, no dejen de verlo. Cómo no asistir a clase. Explica todo bien detallado, y como está grabado pueden pararlo, mirar para atrás. Entonces, en el ejercicio que me pidió el caballero, te daban un F dado P de 6% y 8 el periodo. Entonces, en este caso, lo que yo voy a encontrar es lo que está acá arriba. O sea, tendría que encontrar un F, ¿verdad? No tengo valor, o sea que suponemos que es 1, y lo que tendría que calcular es un F dado P, y un F dado P es 1 más I elevado a la N. Entonces aquí sustituiríamos, sería 1 más el 6%, que sería 0.06, hay que dividir entre 100 el valor del porcentaje, y se eleva a la N, y N entonces sería 8. O sea que lo que nos están pidiendo encontrar es F dado P, sería 1.06 elevado a la 8. ¿Quién me calcula eso? Me dice cuánto da 1.6 a las 8. A ver, Alexander, ¿cuánto da eso? 1.5938, tomando los 4 valores después del punto. 1.5938. Vamos a utilizar como referencia, tomar 4 valores. 4 valores. 2 valores no es suficiente porque se pierden variables. El ideal sería 4. Entonces, vamos a ver si encontramos un ejercicio antes de pasar al... Digo, ¿hay otro ejercicio que quieran hacer aparte de este que me pidió el caballero? Profesor, una pregunta más. Cuando no nos dan un valor presente, asumimos que es 1 solamente. Mira, en este caso te están pidiendo es calcular el coeficiente. Están pidiendo calcular el F dado P, y por eso no había valor presente. Pero en los problemas siempre va a haber un valor, ¿verdad? O sea, que en este caso están diciendo cuánto es el F dado P de 6,8, lo que estaban diciendo. O sea, que están viendo el coeficiente. Por eso, okay. ¿Algún otro ejercicio que quieran hacer? Vamos, el 2.3, ¿ese estaba en la tarea? Sí, estaba. Estaba el 2.3 en la tarea. No, profe, del 2 no había ninguno. Me confundieron. Una persona me dijo que sí estaba el 2.3 y otro me dice que no estaba el 2.3. No, solamente llega hasta el 1.41. 1.41. Hasta ahí llega los ejercicios. Digo, no. No, habían del 2. Sí, él dejó... Sí. Esta es la otra, la primera de los ejercicios, deja ver. De la parte 2, el 2.1, 2.3, 2.6, 2.8. Voy a decir el 2.5. Ok. Una familia que ganó un premio de 100,000 en el programa Los Videos Más Divertidos decidió depositar
la mitad de los fondos escolar para su hijo responsable de ganar el premio. Si el fondo gana anualmente un 6%, ¿cuánto habrá la cuenta en 14 años? Es el ejercicio 2.5. No sé si quieren que ponga para leerlo o basta con que lo haya leído yo. ¿Qué prefieren? ¿Que lo ponga, que se vea lo que leí? ¿O basta con que lo haya leído? Bueno, asumo que profe, desarrollelo porque yo misma tengo el libro aquí. Bien. Entonces, el ejercicio 2.5, lo que nos están diciendo es que hoy día se deposita una cantidad de dinero y 14 años después, aquí hago una ruptura de tiempo para no tener que poner todas las... ¿Cuánto voy a tener? Y deposito aquí la mitad, que son 50,000. Eran de 100,000 y deposito 50,000. La pregunta es, si yo deposito 50,000 pesos hoy, ¿cuánto tendré en 14 años? Y nos plantean que la tasa de interés es un 6%. Entonces, en este caso, nos están viendo un valor futuro, que serían los 50,000, que están en el presente, multiplicado por un F dado P. F porque quiere encontrar el futuro, el P porque tengo un P. Y son 14 periodos y la tasa es un 6%. El orden de todo a veces se cambia, ese libro lo hace diferente y eso para mí no es relevante. El punto es que uno sea tiempo y el otro interés. No me importa si el orden es al revés o como sea, eso no es lo importante. Entonces, aquí ya está planteado el problema y luego te sustituimos el coeficiente por su fórmula. Yo quiero que en el examen me lo pongan así, me pongan primero este paso y después el segundo. Para mí es más fácil corregirlo si me lo ponen así y si cometen algún tipo de error y el resultado no me da correcto, pues yo puedo entonces valorarlo y decir, bueno, planteó esta parte correcto, pues entonces yo le voy a dar el 60-70% de los puntos bien y entonces por el error le quito, dependiendo de cuándo fue y cómo fue, le quito algo. Pero si no me ponen eso y entonces me da trabajo corregirlo, la valoración no va a ser la misma. Entonces es importante que aprendamos a plantear la anotación y si la anotación está bien, pues para mí va a estar bien una alta parte del problema para fines de la tarea. Entonces, con un valor futuro, lo que queremos multiplicar es por 1 más i y 1 más 0.06 elevado a 14. Y el valor futuro entonces va a ser igual a los 50,000 por 1.06 elevado a 14. Rubén, ¿me puede calcular esa parte? ¿Cuánto da? Sí, voy. Me da 113.045.1977. Pero si bien para calcular el coeficiente, que me hubiera preferido que usted me hubiera dado el coeficiente primero, si bien para calcular el coeficiente hay que poner 4, cuando hablamos de dinero basta solamente 2, porque son centavos. Algo más de centavos no nos interesa en esta parte. Centavos es lo que se trabaja en términos monetarios. Entonces sería 113.045,19 según calculó el caballero, calculó Rubén. Entonces ese sería como el procedimiento, profesor, que hay que hacer. Sí, el coeficiente sería 2.2609. Que sería 50,000 por 2.2609, que da los 113,000. Sería entonces el resultado del ejercicio 2.5. En este caso había un solo pago. Yo en el ejercicio que había hecho anteriormente había puesto casos de
diferentes, que dirán no uno solo, sino varios, y entonces lo que uno hace es que suma, si ambos son positivos, se van para arriba, o si ambos son negativos, igual, pero si uno va hacia arriba y uno negativo, y uno hacia abajo, entonces sería restar. Eso ahora mismo no es tan importante, pero eventualmente lo va a hacer. Entonces, de esta parte, ¿hay dudas, preguntas? O podemos ya cerrar con esto, que es muy simple, y pasar al próximo tema. De mi parte, podemos pasar. Bien, entonces vamos a pasar al próximo tema, pero antes de pasar al próximo tema, brevemente digo que si yo tengo que, esto es lo que tenemos, y me piden encontrar n, por ejemplo, o me piden encontrar i, yo lo que tendría es que despejar. Si por ejemplo me piden encontrar i, vamos a cambiar esto. Yo creo que estaba en el video anterior. Estaba en el video, yo creo que yo lo grabé en la clase pasada. Y si me piden encontrar n, pues aplico logaritmo. Aplico logaritmo y puedo encontrar n. Que se pudiera despejar esta parte. Por eso estaba, no me acuerdo, estaba explicado en el video que quedó parado. Entonces, el siguiente tema tiene que ver cuando yo tengo varios pagos que cumplen una condición particular. Y es que los pagos son iguales y consecutivos. Yo pudiera llevar uno a uno el 100 con un F2P, con un P2F de 1, el siguiente 100 con un F2P de 2 más, y así sucesivamente. Pero si son consecutivos, como los 4 primeros, no se puede incluir, por lo tanto, el sexto, yo puedo usar una fórmula que los reduce, que considera esos pagos que son consecutivos y me genera un valor agregado, un valor neto de esa parte. Y la fórmula es la siguiente. Se pone P dado A. A este valor se llama A, 100, que se repite de manera consecutiva por una cantidad de periodos. Y los periodos que se ponen aquí corresponde a la cantidad de periodos. En este caso es 1, 2, 3 y 4. Y por eso aquí va un 4. Y ese pago cae en el periodo anterior al inicio de la serie. En este caso, la serie inicia en el periodo 1. El pago comenzaría en el periodo 0. Si la serie hubiera iniciado en el periodo 3, los pagos son iguales, entonces yo tendría que mi A sería 150, mi N sería 3, porque son 3 pagos, 1, 2 y 3, y el pago resultante va a caer en el periodo 2. Y ese valor que va a tener va a ser igual a P es igual a 150 por un P dado A de 3 periodos, I.
3 periodos porque son 3 pagos que se generaron. No tiene que ver el lugar en que esté. Y eso se concentra en el punto 2. Si yo lo quisiera llevar al punto 0, pues tendría que aplicarle a eso un P dado F para llevarlo del 2 al 0. Como son 2 periodos, 1 y 2, de 2 periodos. Hay que multiplicarlo por eso si ese fuera el caso. En este caso, la fórmula, el P dado A, es igual a 1 más I a la N menos 1 entre I por 1 más I a la N. La demostración de esta fórmula está en el libro. El que le interese lo puede buscar en el libro. Está la demostración de dónde sale esta fórmula. Entonces, P dado A es igual a 1 más I a la N menos 1 entre I por 1 más I a la N. Igualmente, si yo quisiera encontrar el A dado P, pues sería I por 1 más I a la N entre 1 más I a la N menos 1. O sea, se invierten. El denominador se convierte en numerador y el numerador en denominador. Entonces vamos a hacer 2 ejercicios. Me dicen que yo tengo pago consecutivo por 4 periodos, 4 años, por ejemplo, de 80,000. Y me dicen cuál sería el equivalente, a qué es igual eso hoy, en el día de hoy. ¿Cuál sería el dinero al día de hoy con una tasa de un 8%? Pues en este caso, mi P va a ser igual al A, que es el 80, que se repite, por un P dado A, ¿de cuánto? 1, 2, 3 y 4 periodos, 8%. En este caso, P va a ser igual a 80 por 1 más I a la N, que sería 1.08, porque sería 1 más 8%, 0.8, elevado a la N, que son 4, menos 1, entre I, que sería 0.08, por 1 más I a la N, que sería 1.08, hablando de la misma fórmula que escribimos arriba. 1 más I a la N menos 1 entre 1 más I, entre 1 más I a la N. Entonces, ¿qué me ayuda a calcular? ¿A cuánto es igual 1.08 a la 4, Nelson? Voy, profe. Rubí, 1.08 a la 4. A Profe, me mí dio me... 1. Ah, bueno. Dilo, Nelson. 1.360. Calcúlame, Rubí, entonces el denominador.
¿Cuánto da el denominador, Rubí? Me dio 0.108. Víctor, ¿cuánto da este coeficiente aquí? Aquí, Víctor. Sí, profe, estoy aquí. Ok, calcúleme ese coeficiente. A mí me dio 3.33. ¿Cuánto? 3.33. 3.33. Alexander, ¿cuánto da entonces en total todo esto? Lo siento, eso no lo sé. ¿Está aquí, Alexander? Sí, me dio 264. ¿Punto? No, me dio entero. Ok, perfecto. Entonces, ese sería el resultado del ejercicio. O sea que haríamos esa parte. Un segundo ejercicio se haría cuando el pago no esté desde el principio. Supone que aquí fueran 50, 50 y 50. Vamos a ver, ¿quién se anima a plantearme la fórmula? ¿Quién se anima a plantearme cómo debiera quedar el valor? ¿Qué sería P? Igual. Sería igual a F entre 1 más. No, o sea, 50 por, ¿cuál sería el coeficiente que va ahí? La parte de arriba del coeficiente 4. coincide con lo que queremos encontrar. ¿No sería 1 más? P, porque yo quiero encontrar un P. Y como el pago son consecutivos, pues P dado A. P dado A. ¿Y de cuánto periodo sería ese P dado A? 6. De la cantidad de A que hay, de la cantidad de pago consecutivo que hay. 3. 3. Sería, pongámoslo hasta un 10%. ¿Y dónde cae ese pago? ¿En qué periodo cae ese pago consolidado que yo con esta ecuación estoy resumiendo de 3 periodos a uno solo? ¿Dónde caería ese pago? Como el pago final. En el periodo anterior al inicio de la serie. En el 3. En el periodo 3, o sea, caería aquí. Entonces, si yo tengo un pago consolidado, que lo pudiéramos calcular y eso nos diera un número, que cae en el periodo número 3, ¿cómo yo llevo ese valor futuro al presente, a P? Porque yo tendría que multiplicar todo esto para convertirlo en un P. Porque esta parte que está en verde aquí cae en el periodo 3 como un valor ya único. Pero a mí no me interesa dejarlo ahí, me interesa llevarlo al rojo, al periodo 0. Entonces, ¿qué tendría que hacer
con ese pago que está en el periodo 3 para llevarlo al periodo 0. ¿Quién se anima? Un P, porque quiere encontrar un valor que está al pasado, está antes, entonces va a un P, y ese valor consolidado con respecto a ese P, pues es un valor futuro. Sería un P dado F. Ahora, ¿cuántos periodos va a tener ese P dado F? ¿Qué me dice? Para llevarlo del 3 al 1. 3 periodos. Correcto, 3 periodos. 1, 2 y 3. 3 periodos, 10%. O sea que en el caso anterior se quedó en esta parte solamente porque la meta estaba en el periodo anterior al inicio de la serie y bueno, ya no había que hacer más nada. Se multiplicaba por 1, entonces era por 1. Pero como aquí el valor meta no coincide con el periodo anterior, pues tengo que multiplicarlo por un P dado F para llevarlo al lugar que yo quiero. Entonces, ese sería el P dado F de 3,10. En este caso, tendríamos que nuestro P sería igual a 50 por 1 más I, que sería 1.1 a las 3 menos 1 entre 0.1 por 1.3. Ese sería el primer elemento, el primer coeficiente, y el segundo coeficiente sería 1 entre 1.10 a la 3 también, coincidencialmente. No tiene que ser el mismo número, en este caso coincide, mala mía, porque debió elegir un ejemplo que no coincidiera. Y luego calcular eso y resolver ese tema. Sería el proceso para calcular el P dado A. Igualmente, si yo quisiera encontrar un A dado P, tengo un valor presente y tengo aquí 4 periodos. ¿Cuánto sería el pago que tendría que recibir a cada periodo? Entonces aquí lo que estoy encontrando es un A. Si esto fuera, por ejemplo, 2000, tendría que 2000, como quiero encontrar el A ahora, A dado P, y serían, como son 4 pagos que quiero hacer, 4, sería un A dado P, que es lo inverso, y la fórmula sencillamente es invertir la fórmula anterior. Sería el proceso de un A dado P. Ahora, y si yo no quiero encontrar al futuro, ¿qué pasaría? Bueno, si yo tengo aquí un P dado A y lo multiplico por un F dado P, pues sería esto con esto y me quedaría un F dado A. Por lo tanto, si yo cojo mi P dado A, que es uno más I a la N menos 1 entre I por 1 más I a la N, que es el primer elemento, que está aquí, y lo multiplico por 1 más I a la N, pues se va esto con esto, y el F dado A va a ser igual a esta parte. Igualmente, si yo quisiera encontrar la inversa, un A dado P, pues sería pasar el numerador al denominador y viceversa. ¿Qué particularidad hay con el pero aquí es una F?
¿Qué particularidad hay con el F dado A? Si yo quiero encontrar el P dado A, quedamos que se ubica en el pago anterior al inicio de la serie. Pero el F dado A va a estar en el último periodo. O sea, va a caer en el último periodo al finalizar la serie. Si yo lo quiero mover a otro lugar, si lo muevo para acá, tendría que multiplicarlo por un F dado P. Si lo quiero mover para allá, tendría que multiplicarlo por un P dado F. Vamos a hacer un ejemplo. Si tuviera pago de 60 del periodo 2 al 6, ¿cuánto yo tengo al final? Si mi tasa de interés es un 10%, pues yo al final tendría un F que sería igual a los 60 por un F dado A de ¿cuánto periodo? Madeline, ¿cuánto periodo sería? Aquí, Madeline. 5. 1, 2, 3, 4 y 5, correctamente. 5 periodos. Coma 10%. Y ese pago cae, quedamos en el periodo, ¿en qué periodo cae ese pago? El año. ¿En qué periodo cae ese pago consolidado que hacemos aquí? Periodo 1, el 2, el 0, el 5, el 6, el 7. En el 3. No, cae en el último periodo de la serie, que es el 6. En el 6. Entonces, el F dado A sería esta la fórmula que está arriba, y si sustituimos la fórmula de 60 por 1 más I a la N menos 1 entre I. Si sustituimos, como es un 10%, es 1.1 a la 5 menos 1 entre 0.10, 0.1. Y pues se sigue entonces haciendo el cálculo ya que dé el valor más exacto. ¿Cómo terminar? Ramón, ¿cuánto da 1.1 a la 5? Deme un segundo. 1.1 elevado a 5 da 1.61, me da. Tiene que darme más elementos, más. 1.61, 0.5. Si vamos a acostumbrarnos a buscar 4 elementos. ¿A qué sería 60? Le quito 1, sería 0.6105 entre 0.10, 60 por 6.105. ¿Cuánto da eso, Alba? $366.3. Bien. Entonces es el procedimiento que se sigue para calcular el F dado A. F dado A. Y finalmente, ¿qué pasaría si
yo lo quisiera llevar, encontrar el F. ¿Por qué debería multiplicar ese valor concentrado para unificarlo? ¿Alguien se atreve a decirme? Repita, profe, por favor. ¿Por qué debo multiplicar el 50 si quiero encontrar el valor futuro para unificar primero ese pago? ¿Qué coeficiente? Sería F sobre A, ¿no? F sobre A, muy bien. ¿Y cuánto periodo? 4. Muy bien. Y 12%. ¿Y dónde caería ese pago? En el séptimo. En el último periodo de la serie. O sea, usted consolidó ese pago de la serie. En el cuarto, sí. Caería en el 4. Muy bien. Entonces, para yo llevar del 4 al 7, ¿por qué tendría que multiplicar todo eso? Si yo me muevo para acá, giro al pasado o al presente, que es un P. Si giro hacia allá, voy al futuro. ¿Qué iría arriba? F sobre A. F sobre P. Sobre P. Pues porque ya yo lo consolidé. Ya yo cuando yo cogí el 50 y lo multipliqué por esto, lo convertí en un P o un F. O sea, lo convertí en un valor concreto, puntual. La palabra es puntual. Entonces lo multiplico por un F a 2P. ¿Y cuánto periodo hay que moverlo para llevarlo al periodo 7? 3. 3 periodos. Entonces ese planteamiento me da una solución. Pero, y esto es interesante, yo pude haberlo hecho de otra manera. Yo pude coger el 50 y multiplicarlo por un P dado A de 4,12. Ahora, si hubiera hecho eso, ¿dónde hubiera caído ese pago? ¿En qué periodo? El F dado A cae en el último periodo de la serie. El P dado A, ¿dónde cae? En el primero. En el periodo anterior al inicio de la serie. En el 0. En el 0, perfecto. Entonces, ¿por qué tendría que multiplicar eso para llevarlo al F? Como yo quiero ir hacia la derecha, quiero ir al futuro. O sea, que arriba iría un F y abajo P. P. Muy bien. Pero ¿cuál sería la diferencia ahora? ¿Cuánto periodo hay para llevarlo de donde está a donde yo quiero que esté? 7. Hay 7. 7. Ambos planteamientos son correctos y van a dar el mismo resultado. Yo pude haberlo hecho como quiera. Pude aplicar el F dado A, que me caería aquí, y mover los 3 periodos del futuro, o pude haber calculado el P dado A, que me caería en el periodo anterior, y multiplicado por 7 al futuro. Ambos planteamientos me van a arrojar exactamente el mismo resultado. Preguntas, dudas, comentarios. Entonces, vamos a hacer un ejercicio
de esta parte que estamos trabajando aquí. No. Ok, miren el 12. La empresa, bueno, ustedes no también, déjenme pasárselo para que lo vean. Entonces el ejercicio 6.2.12, perdón. Se está viendo, ¿verdad? Sí. Dice la empresa Mexo Automation, que manufactura actuadores dirigibles de un cuarto de vuelta, planea dedicar $100,000 hoy y 150,000 en un año para posibles reemplazos en los sistemas de calefacción y el enfriamiento de sus plantas. Si la institución no da pagos consecutivos. No hay ninguno pagos consecutivos. No está claro. Ok, el 2.27. Los tornillos esféricos son apropiados para aplicaciones de alta precisión, como la interrupción de un chorro de agua. Se espera que su costo total de manufactura disminuya debido al aumento de productividad, como se aprecia en la tabla. No, pero no pago tampoco consecutivo. Esto es de gradiente. Eso es la mañana que van a ver eso en la grabación. Wow, no encuentro ninguna de pago consecutivo. Bueno, vamos aumentándolo entonces. Me hubiera gustado un problema para que se vea, pero no lo estoy encontrando. Vamos a inventarlo. Ok, vamos a suponer que usted tiene un plan de ahorro y va a ahorrar cada año 10,000 pesos durante 5 años.
¿cuánto va a tener al final del quinto año? Repito nuevamente. Usted hace un plan de ahorro de 10,000 pesos anuales y $10,000, 1,000. Y la idea es saber, si usted todos los años ahorra eso durante 5 años, ¿cuánto va a tener al final del quinto año? ¿Se ve la pizarra? Sí, profe. Sí, sabe la pizarra. Entonces, lo primero es hacer la gráfica. La gráfica usted estaría ahorrando cada año 10,000. Y la pregunta es, al cabo del quinto año, ¿cuánto va a tener? Supongamos que la tasa es un 12% anual. En este caso, bueno, pues lo que tenemos que encontrar es un valor futuro. Tenemos que, usted cada periodo ahorra 10,000 K y lo que tenemos que encontrar es un valor futuro sobre un A. A porque se repiten los pagos 1, 2, 3, 4 y 5 veces y la tasa es un 12%. Ese pago va a caer en el quinto periodo y la pregunta exactamente es cuánto se va a tener al cabo del quinto periodo. O sea que se plantearía de la manera que acabamos de plantear. Entonces aquí sencillamente sustituimos por la fórmula y ya obviamente volvemos al tema anterior, ¿verdad? Sustituimos y obviamente aquí ya calculamos, yo no lo voy a calcular, ¿verdad? Pero voy a calcular eso, ¿verdad? Otra pregunta parecida. Vamos a suponer que una persona se va a retirar y él quiere tener un monto que le permita o no. ¿Cuánto tendría que tener hoy día si quiero recibir 100? No. Vamos a suponer que yo voy al banco y yo quiero comprar un carro y el préstamo que voy a pedir es de 500,000. 500,000. Y yo pienso pagarlo en 60 meses. La tasa que me está pidiendo el banco es de un 9%. ¿Cuánto sería mi cuota? Entonces, en este caso, el banco me da 500,000 hoy y yo tengo que pagar al banco. Lo voy al revés para que no me quite los números. Tengo unas cuotas de 60 meses. Entonces, en este caso, mi A va a ser igual a los 500,000 o 500K por
un A dado P. Es A porque lo que quiero encontrar son los pagos periódicos, y P porque el valor inicial está al pasado de esos pagos periódicos, o es un presente, no está al futuro, que tiene para este lado. Entonces un A dado P, ¿de cuántos periodos? 60 periodos. Y obviamente empieza en el periodo posterior, está el pago, o sea que no hay que transformarlo, y la tasa de interés sería un 12%. Entonces, en este caso, la cuota vendría dada por... Profe, Sí, una pregunta. Usted no dijo que la tasa iba a ser al 9%. tiene razón. Gracias. Lo digo en el momento adecuado porque ahora que se empezar a sustituir. Sí, fue que me confundí ahí. 1.09 a 60 menos 1 entre 0.09 y 1.09 a 60. Vamos a ver cuánto la cuota. A ver, Madeline, ¿me puede calcular cuánto es 1.09 a la 60? Sí, profe, un segundo. ¿No me escuchan? No se escuchaba nada, ahora sí me escuché. Oh, de acuerdo. 1.9 elevado a la 60 a mí me da 53.114.86. Perdón, 53.11. Dame una cifra más. 4. Sería 53.114. Entonces, David, calcúleme el denominador. ¿Cuánto sería? ¿Está aquí, David? ¿No está aquí, David? Nelson, ¿cuánto es el denominador? Profe, el número que está antes de 53.114, ¿cuál es? ¿0.0? 9. Ok. ¿Cuánto le dio? El dominador, profe. El denominador, sí. Ajá, a mí me dio 4.780. Muy bien. Y entonces, dividiendo el resultado de esa relación, ¿cuál sería, Alba? $10.902. Entonces, el resultado sería no, hay un error. Era al revés. Perdón.
es los 4.78 era el numerador y los 52.114 era el denominador. Calculo otra vez, Alba, por favor. Porque la fórmula era un A dado P. Yo puse el P dado A. La puse al revés la fórmula. Tomen Dice nota, que es 0.0917. tomen nota de eso, que el valor lo puse al revés todo el tiempo. O sea que todo esto había que... Lo he puesto al revés. Entonces, dígame otra vez cuánto dio. 0.0917. 0917. Entonces, ¿cuánto da eso? 500,000 por 0.0917. Rubén, 45. Ah, perdón. 45. No, Rubén, dígalo usted entonces. 45.850. Ese sería se calculó bien todo. Ese sería entonces el resultado que debería haber dado. ¿Verdad? Como muy alto ese valor, ese como bajito. No me cuadra que sea tan bajito. Que ya da por los 4,000 y pico. No los 45,000. Me parece que hay un error en las multiplicaciones que dijeron. Sí, hay un error en la exponenciación del 0.09. ¿Cuánto era que daba? Un segundo. $166.0312. $76, perdón. 176. ¿Cuánto da entonces abajo? 0.09 por 176. $15.84. 15.34. 84. Entonces 175.0312 entre 15.84. $11.0449. No, pero acuérdense que lo tenemos al revés. Yo no lo volteé. Al revés. O sea, es lo 15.84 entre los 175.032. $0.09. 0.09. Ujú. ¿Cuánto da entonces? ¿0.9 qué? 0. Y 4, 0904. ¿Cuánto da entonces 500,000 por eso?
45.249. Como que, no sé, como que cambiar los números y dar el mismo resultado. Muy raro. No me parece que esté bien eso. Tiene que hacerlo yo. Es que eso no da tanto. ¿Qué es lo que no da tanto? El resultado que usted puso abajo. No, yo digo lo que ustedes me fueron calculando. Yo lo que estoy diciendo es que no debería de tanto. Lo voy a tener que hacer a mano yo. Eso me dio a mí 451.7. Debía ser 4.000 y pico que debiera dar, no 45.000. Ah, ya. Lo estoy calculando mal. $45,170. Lo voy a hacer yo, porque aquí hay como que no sé, no me están. A ver lo que pasa. Bueno. Profesor, si fuera por 50.000, si diera 4.524. Vamos a ver. No, claro, pero déjame oye, yo voy a poner la pantalla. Lo voy a hacer yo. Un segundito. Entonces tenemos Excel, ¿verdad? Si yo cojo 1.009 y quedamos de elevarlo a los 60, sería coger el 2.09 y lo elevo a la 60. Ese es el denominador. Lo multiplico por 0.09 sería 15.84. Si yo divido, si le resto 1, y si yo divido esto entre esto, ¿sí? ¿Lo queda? Que no me cuadra, pero sí. Pues ya yo sé lo que pasa, ¿no? Lo que pasa es que la tasa que estamos usando es muy alta. El tema está bien, pero la tasa está muy alta con respecto a la realidad. La realidad, la tasa, si te dicen un 9%, eso lo aplicaremos la semana que viene, si te dicen un 9% anual, esto es mensual, hay que dividirlo entre 12, que sería 0.075. O sea que la tasa que hemos puesto aquí, 0.75, y sería la cuota 10,000 pesos. Sería el resultado. El tema con la tasa, el tema estaba bien hecho. El 9% sería el resultado ese, pero si queremos hacerlo realista con respecto a lo que es la realidad, la tasa habría que dividirlo entre 12, o sea que la tasa que habría que utilizar para el problema es 0.75%. Profe, ¿por qué se divide entre 12? Lo aplicaremos la semana que viene, tiene que ver con los periodos. La tasa de un 9% es anual y los 60 son mensuales, son meses. Entonces, yo no puedo hacer un cálculo con una tasa anual si el tiempo lo estoy dedicando en meses. Ese es el tema de la semana que viene. O sea que, si quiero lo esperamos la semana que viene, lo explico con detalle, pero ahí está la clave. La clave es que la tasa y el tiempo
tienen que estar en el mismo periodo. O son mensual a 2 o son anual a 2. O sea, si yo quiero usar una tasa de un 9%, pues no fueran anual, no fueran 60 meses, fueran 5 años. Entonces, si yo pongo aquí la tasa de 1.09, pagaría 128,000 al año, se lo divido entre 12, anual, ¿verdad? Se lo divido entre 12, me da alrededor de 10,000 y pico pesos que habíamos hablado. O sea que tiene que ver un poquito con el tema del tiempo. Es un tema que la semana que viene que vamos a tocar. Preguntas, comentarios. Quedó un poco raro el ejercicio, pero nada, fue inventado y cuando uno se lo inventa, salen cosas así. Si no hay preguntas ni comentarios con respecto a la clase de hoy, entonces Yo nada. tengo una pregunta. Profe, una pregunta. Yo creo que sería más fácil. ¿No se puede dividir el préstamo que uno toma entre la cantidad de meses que se va a pagar? No, Y luego sumarle el % de interés. no se puede hacer ¿Por? eso. No da igual. Entonces, Pero da muy parecido, en verdad. O sea, no da exactamente lo mismo, pero la suma se asemeja mucho al resultado que usted tuvo. tal vez coincide en este caso, pero si la tasa fuera otra tasa y el tiempo fuera otro tiempo, no te va a coincidir. ¿Me entiendes? O sea, es algo coincidencial que te haya coincidido, pero no es igual. No es igual una cosa y la otra. Y hay muchos problemas que no son tan simples, sino que son combinaciones de fórmulas y combinaciones entonces esa metodología no te va a dar el resultado adecuado. Y estamos viendo un ejemplo sencillo, pero cuando tú trabajas con millones, por ejemplo, como un banco, esa diferencia que tú veas, que la veas mínima, puede significar millones y millones para el banco. Entonces, Entiendo. son aproximaciones que pueden dar valores aproximados, en algunos casos, en otros no lo va a dar, pero no es confiable. O sea, no es un criterio confiable, estamos hablando aquí de criterios que son exactos. Entonces, nada, en definitiva aquí tenemos una herramienta, queda de tarea, o no de tarea, sino para la clase virtual o no sincrónica, la segunda parte que tienen que verla antes de la clase que viene. Que es esta que está aquí, dice grabación clase 3, ¿verdad? No, perdón, la clase 4. Esto es la grabación que hice el periodo pasado, la voy a quitar esta y voy a poner aquí ¿se está viendo la plataforma de la UNFU, verdad que sí? Sí, profe. Entonces, esta semana, la segunda semana. Entonces, esto fue la clase que dimos hoy y aquí hay una fórmula donde explican esto mismo que yo expliqué en YouTube. Pueden verlo por ahí si les gusta más. Aquí está una grabación de esta clase, pero yo tengo que actualizarla. Esto fue el periodo pasado. Yo lo voy a actualizar con lo que estamos grabando hoy. Y esto es lo que tienen que ver. Esto es una clase nueva que se va a tocar el tema de los gradientes. O sea que yo empiezo medio repasando un poco lo de hoy y agrego el tema de los gradientes, que con eso se termina el capítulo 2 del libro. Y aquí se explican por YouTube el gradiente aritmético y el geométrico, también por YouTube otra aplicación alterna. Pero eso tienen que verlo. Entonces, a la tarea viene el capítulo número 2, la parte teórica, y aquí me suben a la parte práctica. Entonces, queda pendiente ver eso puede ver la mañana o el sábado, ustedes la ven como ustedes quieren, porque no es sincrónica. ¿Estamos claros en esta parte entonces? La parte práctica la podemos hacer en Word. Sí, la parte práctica la que he escrito me pueden hacer en Word y me lo sube. Lo que es ejercicio, por ahora, después va a ser en Excel, pero por ahora me le tiran una foto, me lo unifican y me suben un PDF.
Pues nada, señores, entonces se queda la clase aquí por el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Buen fin de semana largo. Igualmente. Igual. Gracias, profe. Igual. Pasen buenas, gracias. Gracias, profe. Igual.